buenas noches. Estamos en La Controversia transmitiendo Canal Capital en directo. Un debate de los que siempre hacemos los lunes en la franja de opinión de Canal Capital. Hoy los temas de coyuntura, los temas centrales que tenemos son el referendo que acaba de proponer el presidente Santos para llevarlo a las elecciones parlamentarias o a las presidenciales, mediante el cual se aprobaría lo que se acuerde en La Habana entre las FARC y el gobierno del presidente Santos. Eso tomó por sorpresa a todo el mundo, a las FARC también, que estaban sentadas en la mesa, y ha suscitado un debate el fin de semana grande. Y bueno, y el otro tema es ineludible, son los paros, la multitud de paros que se están viviendo en el país, el cacerolazo que se está viviendo en este momento en la Plaza de Bolívar y en 7 plazas de ciudades capitales o de ciudades importantes en el país. Esos dos temas, pues tenemos unos invitadas especiales que van a ser presentadas en una nota que hicimos para esta noche. Entonces vamos a la nota y ahí las dos invitadas especiales quedarán muy bien presentadas. En días anteriores, el presidente Juan Manuel Santos anunció que presentaría a consideración del Congreso de la República un proyecto que abriría paso a la convocatoria a un referendo para consultar al electorado colombiano si da vía libre a los posibles acuerdos que logre firmar el gobierno nacional con las FARC, luego de que finalicen los diálogos de paz con el grupo armado en La Habana, Cuba. Un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales, es decir, elecciones de Congreso, que sería lo que estamos buscando, o las elecciones presidenciales. La cita en las urnas a los colombianos se daría en las próximas elecciones para Senado y Cámara en el 2014 o en las presidenciales del mismo año. De inmediato, los delegados de las FARC en la mesa de diálogos anunciaron que harían una pausa y que se tomarían un breve espacio de tiempo para analizar la idea del referendo, que según ellos se hizo sin tener en cuenta su opinión y que además dista de su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que no solo refrende lo pactado en La Habana, sino que además abra paso a un cambio estructural en el modelo de Estado. En momentos en que desde todos los rincones de Colombia se escuchan los gritos de un pueblo inconforme que protesta por las consecuencias desastrosas de una política económica de espaldas a los intereses de las grandes mayorías nacionales y que exige su participación en la toma de las grandes decisiones nacionales, la Delegación de Paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización. La decisión de las FARC causó un fuerte impacto en el panorama político nacional, que se encuentra a la expectativa de los resultados de estos diálogos de paz, tema que estará en el primer punto de la agenda en la próxima contienda electoral por la presidencia de la República. En la controversia de Canal Capital, la exministra de Defensa y de Comercio Exterior, hoy precandidata a la presidencia por el Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, junto a la exalcaldesa de Bogotá y presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón. Dos voces con dos opiniones distintas en la oposición en Colombia analizan estos últimos hechos ocurridos alrededor de la paz en Colombia. Estamos en La Controversia y hoy vamos a hacer un programa especial con dos líderes políticas muy importantes del país. Decidimos que fueran ellas solas, a veces necesitamos 2, 3, 4 personas acá, pero hay que sean ellas dos que
están metidas en el debate político nacional, la una como cabeza del Polo, es un partido de izquierda, la otra como precandidata presidencial del Partido Conservador, y creo que va a ser un debate muy interesante sobre estos dos temas. Vimos en la nota especialmente puesto el debate sobre el referendo. Hoy se acabó la pausa de las FARC llegaron a la mesa y dijeron que estaban en desacuerdo con el referendo, que seguían insistiendo en una constituyente, lo que marca que va a haber un debate en la mesa sobre el tema. El Centro Democrático, que encabeza el presidente Uribe, ha hecho una reacción fuerte contra esto, tachando esta decisión de politiquería. Lo que se comenta en los círculos cercanos al gobierno y en los que están más de acuerdo con el proceso de paz es que es una manifestación de optimismo también del presidente en las negociaciones, que piensa ahora, está muy convencido de que puede haber acuerdo a final del año y que se necesitaba un mecanismo que refrende esto, y bueno, decidió que esto sería muy bueno impulsarlo concomitante con las elecciones parlamentarias o las presidenciales. Doctora Marta Lucía, ¿cómo le cayó esto a usted, este referendo, esta propuesta de referendo? Pues mire, me pareció que fue un anuncio realmente improvisado, me parece que fue un anuncio que a todo el mundo lo tomó por sorpresa, pero me pareció sobre todo una fea manera de manipular esta democracia. Yo creo que acá los colombianos todos queremos que haya paz, todos los colombianos quisiéramos que esta negociación de La Habana salga bien, sobre todo para sacarle fusiles a la guerra, para evitarle muertos a Colombia, pero no queremos una negociación a cualquier costo, queremos una negociación que nos dé garantías plenas de que aquí va a haber verdad, va a haber justicia, de que no vamos a repetir jamás esta tragedia que ha vivido Colombia, y por esa razón una negociación de esta naturaleza tiene que ser muy clara en los compromisos que adquieren las partes, los que adquiere el gobierno, los que adquiere la sociedad colombiana, los que adquiere las FARC como grupo que ha estado alzado en armas al margen de la ley, pero también tiene que haber absoluta transparencia para que los colombianos conozcamos realmente qué es lo que se está acordando. En este anuncio del presidente Santos, lo que pretendió fue ni más ni menos que los colombianos asumamos que votar ese referendo es sinónimo de votar la reelección del Congreso y la reelección de él, y son cosas totalmente distintas. Es posible que haya gente que esté dispuesta a votar a favor del referendo y en contra de la reelección de este Congreso y en la reelección del presidente Santos, o viceversa. Es posible que haya gente que quiera votar a la reelección y no esté de acuerdo con algunos términos del referendo. Entonces me parece lo va a que hacer, tiene una papeleta para decir sí o no en el caso del referendo. Yo no conozco los detalles realmente, porque creo que tampoco los conocemos, hasta donde yo sé, no los conocemos. Por eso le digo que es un anuncio totalmente improvisado. Parecería realmente que es más bien, como usted decía al comienzo, en un arranque de optimismo el presidente, creyendo que es que ya entonces esto está listo, entonces sale a anunciar algo que realmente debería sopesar mucho. Yo he dicho, entre otras cosas, que el presidente debería ponerle término a esta negociación, porque si él es la persona que quiere concluir la negociación y al mismo tiempo está pensando presentarse a la reelección, como lo lleva cantando ya 3 semanas, porque ya ha hecho 3 anuncios distintos diciendo que el corazón le dice, que los pajaritos le hablan, que no sé qué más cosas. Entonces me parece que al país le tiene que quedar claro si lo que está buscando el presidente lo está buscando mirando la historia de Colombia, buscando que jamás se repita esta tragedia, o si lo está buscando para obtener réditos electorales. Y si fuera lo segundo, me parece totalmente inaceptable. Por esa razón yo sí creo que el presidente debería ponerle un término a la negociación para que lo que se concluya en la negociación se firme y se someta entonces al pueblo. Quizás eso es lo que indica el referendo, que no se puede hacer un acuerdo para una refrendación en marzo o en mayo si no es antes, si no es en diciembre. No, yo creo que está bien que lo terminen antes, pero lo que no pueden hacer es que, mire, usted sabe bien que este es un tema en donde el gobierno lleva conversando 3 años con las FARC, 3 años de conversaciones. No es cierto que es un año, 3 años de conversaciones, 1 año ya de negociaciones. Y a estas alturas de la vida, más o menos sabemos sobre el primer punto, el punto agrícola. Sabemos casi nada sobre el tema de la participación en política, y sobre los otros 3 temas que son tan delicados, 4, perdón, no sabemos nada.
¿A qué horas van a negociar los 4 temas que hacen falta? ¿Cómo van a hacer entonces para hacer ahora sí una negociación express y además someterle esto al país de manera express para que todo el mundo, en el afán de querer que haya paz, entonces salga realmente a hacer un voto de confianza en algo en donde creo que hay muchos motivos para el escepticismo, para no llamarlo, muchos motivos para la desconfianza? Doctora Clara López, el Polo Democrático ve con buenos ojos referendo, ve con buenos ojos la idea de refrendar este acuerdo y de plantearse ya esto. El Polo Democrático, ¿cómo ve las negociaciones de paz? Bueno, nosotros las negociaciones de paz las vemos que van por buen camino y desde luego desde su iniciación, desde antes. Usted sabe que mientras el presidente Juan Manuel Santos hacía la guerra como ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe, el Polo ya estaba planteando la necesidad de que se sentaran a negociar. Si en 8 años no pudieron derrotar la guerrilla con la famosa tesis del fin que el presidente Uribe le planteó al país, pues la verdad es que la solución política negociada es una necesidad y nosotros desde luego la apoyamos irrestrictamente. Otra cosa es lo que salga de los diálogos en el contexto del planteamiento que ha hecho el señor presidente de la República. El señor presidente de la República hizo varias cosas cuando presentó el proyecto de ley para cambiar la fecha de los referendos. La primera de ellas, y me parece que es un reconocimiento que nosotros hacemos parcialmente, el presidente llama al Polo Democrático a que le apoye ese proyecto de ley que presenta de la mano de todos los partidos políticos de la Mesa de Unidad Nacional, del partido de la U, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Verde, del PIB. Dice, Polo, venga y apoye este proyecto de ley estatutaria, con lo que reconoce por primera vez que la paz no es un tema de gobierno, que le interese solamente a los partidos de gobierno, sino que también le interesa al resto de la sociedad, al partido de oposición, y como tal lo eleva a la categoría de asunto de Estado, que es lo que siempre ha debido catalogarse. Y en ese sentido nosotros hemos respondido, mire presidente, nos parece muy interesante su planteamiento, pero nosotros no tenemos información alguna, ni sobre el grado de avance de las conversaciones de La Habana, ni sobre los acuerdos a los que se está llegando, y por lo tanto le pedimos una entrevista para poder obtener ese tipo de información complementaria, las motivaciones del presidente con este proyecto, que de todas maneras es sorpresivo para los guerrilleros, pero también sorpresivo para nosotros. Y en ese orden de ideas, antes de dar una opinión sobre ese proyecto en particular, estamos pendientes de esa reunión con el señor presidente de la República. Pero más allá de ese punto en particular, nosotros sí tenemos una preocupación de trasfondo, y es el tema del cambio de las reglas del juego. Por mucho que uno lo soslaye, esto es un cambio en las reglas de juego electorales, porque es incorporar un referendo, ya sea a la elección de congresistas, ya sea más probablemente por los tiempos que se demoran las aprobaciones en el Congreso y el control constitucional, más cercano seguramente a las elecciones de presidencia de la República. Y eso lo lleva a uno a esa cosa tan incómoda, que es lo que ha sido el planteamiento del Polo desde que se inició este tema con la marcha del 9 de abril, que nosotros apoyamos el proceso de paz de manera irrestricta, pero nosotros no apoyamos la reelección. Entonces yo sí pienso que ahí se está generando un conflicto de intereses, que hubiese sido mejor que el presidente de la República hubiese adoptado las medidas al inicio para no exponerse a estar incurso en ese conflicto de interés, de que si su corazoncito lo lleva a la reelección, si eso es lo que más le conviene al proceso de paz, o si algo que le conviene al proceso de paz puede que no apoye su reelección, y entonces hay un tema que es muy delicado. Y en ese orden de ideas nosotros sí miramos con mucha preocupación. Pero, ¿cuál es el planteamiento real?
el tema de la refrendación de los acuerdos es un tema que hace parte del punto 6 de la metodología y el temario adoptado por el gobierno y la FARC para las negociaciones de La Habana. Entonces, nos están invitando a que nosotros tomemos una posición antes de que ellos la tomen de consumo, consensuadamente, en La Habana como corresponde. Entonces, ahí también hay un elemento de juicio que lo lleva a uno a ser muy prudente, porque uno lo que quiere es apoyar que los acuerdos se puedan realizar en los hechos, para que podamos ponerle fin al conflicto armado y dedicarnos a lo que requiere este país, la construcción de una democracia de verdad, una democracia que no esté atravesada por la utilización de la violencia y por la señalización y la estigmatización que ha impedido que las izquierdas saquen cabeza en este país. Fíjense cómo siempre se ha utilizado el mecanismo electoral para tomar definiciones sobre el tema de paz. En el 91, la constituyente, que fue realmente el acuerdo de paz, surgió de una papeleta que metieron en unas elecciones ordinarias. Luego... Usted sabe que nunca la contaron, ¿no? Nunca la contaron. O sea que eso también es parte de la mitología urbana. Y en el 98 había un gran mandato por la paz que puso 10 millones de papeletas y fue como uno de los argumentos importantes de Pastrana para irse a las negociaciones de paz. Una papeleta también que venía de la ciudadanía, de un gran movimiento que se gestó del mandato por la paz. De manera que siempre ha habido en momentos electorales porque ha sido el tema de sus últimos 30 años en el país y ha sido el tema electoral por excelencia. Y creo que eso es lo que vamos a vivir también en un debate que va a ser, yo creo que durísimo, porque bueno, son el contenido de los acuerdos. Apenas se conozca eso es lo que van a poner a discusión. Habrá posibilidades de mirar cada posición en relación a los temas agrarios, reforma política, cómo va a ser el tema de justicia, cómo va a ser el tema del narcotráfico, y va a ser un debate de unos contenidos impresionantes. Y creo que eso fue lo que intenta adelantarse Santos, con tan mal momento, pues porque pues no fue consenso en la mesa. Ahora, se ha afectado mucho el puro centro democrático o el centro democrático por esto, diciendo que lo va a afectar, pero oí la posición de un prestigioso columnista, de Mauricio Vargas, que decía que eso puede salir a la inversa, que si el debate va a estar ahí, pues al presidente Santos le tocará afrontar la sustentación de los acuerdos y seguramente tendrá muchas cosas, esos acuerdos cuestionables para los líderes políticos. ¿Usted qué piensa? ¿Que eso favorece a Santos o puede perjudicarlo en el debate mismo? Mire, yo creo que lamentablemente siento que ha habido un cálculo de dilatar, de tal manera que cuando se concluya la negociación, se firme un acuerdo, que evidentemente todos los colombianos sentiremos emoción de pensar que realmente con esto estamos acariciando la paz. Si no hay el tiempo suficiente para que esto se debata en el país, el riesgo realmente de llegar a ese referendo y que la gente tenga ahí en ese momento la disyuntiva es: firmo y esto y estoy firmando, apruebo esto y estoy aprobando la paz de Colombia, o me pongo a estudiarlo y no hay tiempo para eso, el riesgo es muy grande. Yo francamente le digo que el gobierno debería darle a esto toda la transparencia, ponerlo sobre la mesa lo que ya esté acordado dentro de esa máxima, que eso es una máxima del comercio internacional y el presidente de la República, yo la aprendimos allá, es que nada está acordado hasta cuando todo esté acordado, de tal manera que pueden poner sobre la mesa lo que está en el tema agrícola, lo que está en el tema de la participación en política, de tal forma que al país no le tome esto por sorpresa. Es que lo que ellos llevan discutiendo 3 años, ¿cómo se lo van a entregar al país para que en un mes entonces la gente lo haya analizado, elaborado, procesado y tomado la decisión de si sí o no lo va a apoyar? Yo creo que acá es importante que esto lo analice la academia. Mire que, por ejemplo, ahora la doctora Clara decía, el tema del referendo tomó de sorpresa hasta la propia guerrilla. Entonces uno se pregunta, ¿y qué sentido tiene ir a llevar como un hecho cumplido algo sobre lo cual
pues de pronto puede que no haya acuerdo. Y después entonces cuando ya sea un hecho cumplido y no hay el acuerdo, entonces si de pronto hubiera un buen acuerdo, pues terminó perdiéndose el buen acuerdo porque no se pudieron poner de acuerdo jamás en el mecanismo de refrendación. Mire lo que pasó con el marco para la paz. Aparentemente entonces la FARC no está de acuerdo con el marco para la paz y sin embargo todo el desgaste del Congreso y ahora la Corte Constitucional y el país ha debatido y se han hecho miles de foros. Y entonces, ¿qué pasa si después la FARC dice que definitivamente el marco para la paz no lo aceptan y que pues ellos el tema de la justicia lo quieren todavía mucho más laxo de lo que a mi juicio ya es muy laxo el marco para la paz? Entonces yo sí creo que debe haber transparencia. Lo que le digo francamente que tendría realmente mejor presentación y lo que me parece a mí que sería tener grandeza frente a la historia es que el presidente concluya la negociación sin ponerle más premura, entonces entregue en la conclusión de su negociación, diga no me someto a una reelección y que el siguiente gobierno tramite ese referendo, porque yo sí creo que la paz es el bien más preciado para todos los colombianos. La paz tiene que ser algo que trascienda y tiene que ser no solo una política de Estado, sino una decisión de la sociedad colombiana. Luego yo creería que si realmente están tan seguros de hacer una buena negociación, que a todos nos dé la tranquilidad de que ahí hay verdad, hay justicia, hay reparación, hay garantía de que esto no se va a repetir, ¿cuál es el temor de dejar esto entonces para que el siguiente gobierno sea el que lleve ese referendo y el presidente diga yo de verdad pensando en la historia, entonces no me someto a una reelección? O si por el contrario lo que quiere es por encima de todo reelegirse, entonces haga un paréntesis, deje lo que está negociado y que llegue después entonces y se continúe la negociación. Vamos a hacer una pausa y cuando vengamos hay una cosa ligada al referendo y es que lo que había era también una oferta que querían llevarla a la mesa de participación política de las FARC del 2014, porque si sale un mecanismo de refrendación quiere decir que en ese momento ya hay acuerdos andando para la movilización y el desarme y la posibilidad de la participación política de las FARC. Es un tema que abordaremos ahora en el siguiente segmento, pero vamos a una pausa.